Buenos días chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de un concepto matemático que se ve en las funciones, que no es otro que la tasa de variación media. Es un concepto bastante sencillo y que lo que intenta medir es cómo, como su nombre indica, cómo varía la función por término medio. Lo importante, en un intervalo. Es decir, la tasa de variación media está definida para un intervalo determinado. Cada intervalo tendrá su tasa de variación media. ¿Vale? Y me dice que es para medir la rapidez de variación. Es decir, cómo varía la función, aumenta o disminuye. Pues para eso se utiliza la tasa de variación media. ¿Y cómo se define? Pues la tasa de variación media de una función f, la función f está representada aquí por una línea roja, va a ser el cociente entre estas dos cantidades. Y ahora vamos a ver lo que significan esas dos cantidades. Bueno, el intervalo AB, ustedes pueden ver que aquí yo tengo un valor, aquí, que es f de A, ¿verdad? Y aquí tengo otro valor, f de B. Es decir, esto sería f de B y esto sería f de A. Si lo trasladamos aquí, lo tengo aquí, f de B, y aquí tengo f de A. Entonces, este segmento verde no es otra cosa que la diferencia entre f de B y f de A. Podemos ver aquí o lo podemos ver aquí. Y este otro segmento verde es B menos A. Es B menos A. ¿Vale? Pues el cociente entre esto y esto es a lo que vamos a llamar tasa de variación media de esa función. El cociente entre lo que varía la función partido entre lo que varía la variable independiente. Fíjense que me dice que la tasa de variación media, por tanto, es la pendiente del segmento AB. La pendiente de este segmento, les recuerdo que era dividir lo que aumenta o disminuye esa recta entre las unidades que me desplazo a la derecha, ¿vale? Por lo tanto, eso es la pendiente, estamos calculando la pendiente. Y es más, si lo que quisiéramos relacionar con otra cosa de las que hemos visto, no sé si les suena, esto es un triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo, ¿verdad? Que podemos llamar alfa. Y entonces, ¿quién será la tasa de variación media también? Es la tangente de alfa. La tangente de alfa. La pendiente del segmento, la tangente de alfa. Eso es la tasa de variación media de esa función. Bien. Vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, nos comenta aquí y ahora veremos un ejemplo un ejemplo muy interesante de tasa de variación media es en su aplicación física, pues es la velocidad media cuando yo la función lo que mide es la distancia recorrida por unidad de tiempo, ¿vale? Bueno, primer ejemplo. Dice, calcula la tasa de variación media de una función dada gráficamente a la derecha. Tenemos esta función y me dice, calcula la tasa de variación media entre 1 y 5. La tasa de variación media entre 1 y 5. Vale, pues la tasa de variación media de f entre 1 y 5 va a ser f de 5 menos f de 1 partido por 5 menos 1. Ahora, ¿quién es f de 5? ¿Quién es f de 5? Para calcular f de 5 yo me tengo que venir aquí y f de 5 está a esa altura. Pues lo que tengo que hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. F de 5 vale 9. Menos f de 1. ¿Quién es f de 1? F de 1 es esto. Está ahí. Pues vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Pues f de 5 menos f de 1 es 9 menos 6, que es 3. Y 5 menos 1 es 4. Por lo tanto, la tasa de variación media es 3 cuartos. Por término medio, esta función aumenta 3 cuartas unidades por unidad que me desplazo a la derecha, si se dan cuenta, ¿vale? Sin embargo, si a mí me piden la tasa de variación media entre 5 y 8,
como pueden ver, esta función aquí decrece. La imagen de 5 ya la hemos dicho, pero la imagen de 8 la tenemos aquí y es 1, 2, 3. F de 8 vale 3. Por tanto, la tasa de variación media entre 5 y 8 va a ser F de 8 menos F de 5. Siempre empezamos por el punto que está más a la derecha, ¿vale? F de 8 menos F de 5 partido por 8 menos 5. Es decir, 3 menos 9, que es menos 6, dividido entre 3. Y fíjense que el signo es importante. El signo me dice que en lugar de aumentar, la función disminuye por término medio. Es decir, que disminuye en 2 unidades por término medio por cada unidad que me desplazo a la derecha. Bueno, imagínense que yo tengo ahora una función dada por esta expresión algebraica y es igual a x cuadrado menos 4x más 5. En tercero de la ESO seguramente habrán representado alguna función y nosotros lo haremos también en la siguiente unidad. Pero imagínense que ya la sabemos representar y que su representación gráfica es esta de aquí. Y me piden hallar la tasa de variación media entre 2 y 4, que ni siquiera me haría falta representarla, porque lo que me hace falta a mí saber es las imágenes del 4 y la imagen del 2. ¿Cómo se calcula f de 4? ¿Cómo se calcula? F de 4 se calcula sustituyendo la x por 4. Y va a ser igual a 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 5. Es decir, eso de ahí me va a dar 5. Bien. Y f de 2 sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 2 es 8. 4 menos 8 es menos 4 más 1 da 1. Pues entonces esto de aquí hemos dicho que es 5 menos 1. 5 menos 1. 5 menos 1. Dividido entre 4 menos 2. Siempre el que está más a la derecha, primero. No se confundan con eso, ¿vale? Bien, pues me da que la tasa de variación media es 2. De manera análoga, la tasa de variación media entre 0 y 3 va a ser f de 3 menos f de 0 partido por 3 menos 0. F de 3 es sustituir la x por 3. 9 menos 12, 9 menos 12, 9 menos 12 es menos 3, más 2 es 2. Aquí tienen el 2. Vale, y 0, pues f de 0 va a ser 0 al cuadrado menos 4 por 0, todo esto es 0 más 5, pues va a ser 5. 2 menos 5 es menos 3. Y 3 menos 0 es 3. Menos 3 partido por 3, que me da menos 1. Bien, por último, la altura de una piedra lanzada hacia arriba viene dada por la ecuación esta. Movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, en este caso porque la aceleración es negativa, ¿verdad? Hallar la velocidad media en los intervalos 0, 2 y 4, 6. Tenemos la representación gráfica aquí. A medida que pasa el tiempo, ¿cuál es la altura de la piedra? Como pueden ver, si la interpretamos un poco, a los 4 segundos llega a su altura máxima, que son 80 metros. Aumenta de 0 a 4, disminuye de 4 a 8, que llega otra vez al suelo. Bien. Tasa de variación media entre 0 y 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues coger este punto y coger este punto de aquí. Este y este. Y voy a decir, la altura en 2 menos la altura en 0 dividido entre 2 menos 0. La altura en 2 podemos ver que es 60. La altura en 0 es 0. 60 menos 0 dividido entre 2 menos 0 queda 2. Es decir, la tasa de variación de esa altura de la piedra es de 30. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad media de la piedra en este periodo ha sido de 30 metros por segundo. ¿Vale? ¿Qué sucede entre 4 y 6? Pues 4 estamos aquí y 6 estamos aquí. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué sucede entre 4 y 6? ¿La altura en 6 cuánto es? Pues tendría que ir aquí, es 60 también. Y la altura en 4 es 80. Pues entonces es 60 menos 80 queda menos 60 menos 80 queda menos 20 dividido entre 4 menos entre 6 menos 4 queda 2.
Menos 20 dividido entre 2 da menos 10. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad media en este tramo es de 10 metros partido por segundo, pero como va descendiendo, por eso tiene el signo negativo, va en el otro sentido. Bien, espero que hasta aquí haberles aclarado qué significa tasa de variación media, y les propongo, lo tendrán en el plan de actividades, que hagan estos tres ejercicios. No son para entregar, como siempre les digo, las actividades de entregar se las pongo en la plataforma de Bajed, pero sí son ejercicios que nos ayudan a entender algunos conceptos. Nada, nos vemos en un momentito en la clase virtual. Un saludo.